Perdón. No, te voy a presentar Carlos Machi, Ingeniería de Defectos, potenciando las propiedades funcionales de interés tecnológico del óxido de cerio nanoestructurado. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por organizar este evento. Ya me presentó, soy Carlos Machi, yo trabajo en el grupo Positrones de Cifisen, de Cifisen y de Ifimap. Y lo que les voy a presentar es una de las líneas de trabajo que tenemos con aplicaciones tecnológicas, que es el estudio del óxido de cerio nanoestructurado. El óxido de cerio, o sea, el cerio es una tierra rara, está en esta parte de la tabla periódica. El óxido es un material semiconductor y es un material muy versátil, es polifuncional, y se utiliza o tiene propiedades que se pueden aplicar en para distintos usos tecnológicos. El origen físico de esa polifuncionalidad está dada por un mecanismo muy interesante que sucede en este material, que es que tiene una enorme capacidad para almacenar y liberar átomos de oxígeno. Es decir, el oxígeno se puede mover en la estructura, puede salir, puede entrar, y cuando se libera oxígeno, o sea, cuando un átomo de oxígeno sale, lo que crea es un efecto, es un oxígeno que se fue, se denomina vacancia de oxígeno, y ese lugar vacío, o sea, no solamente se va el oxígeno, sino que además deja tras de sí dos de sus electrones. Esos electrones, en vez de liberarse o de quedarse libre en la estructura cristalina, se localizan en los iones de cerio más próximos o más vecinos a la vacancia, cambiando su estado. Es decir, el cerio que normalmente es un estado de oxidación más 4, pasa a ser más 3. Es decir, se vuelve más negativo. La presencia de esto, primero, la presencia de las vacancias de oxígeno, al ser bastante reversible, o sea, la energía necesaria para romper o para ligar un átomo de oxígeno en el material es muy baja. Entonces eso lo que hace es crear sitios que son activos para intercambiar con el entorno. Entonces ahí permite un intercambio reversible de oxígeno entre la superficie y el entorno. Pero además tenemos la presencia de estos iones que cambiaron de estado, y esos electrones que tienen de más también pueden moverse fácilmente. Es decir, el electrón que se localizó en un ion de cerio, pasándolo de más 4 a más 3, fácilmente puede saltar y localizarse en otro electrón, o localizarse en una especie reactiva que se acerque a la superficie del material. Entonces ahí es donde entra un poco el título, que es hacer ingeniería de defectos. Es decir, diseñar nanoestructuras que tengan población de defectos que sean beneficiosas para la propiedad que quiero utilizar, para la cual quiero utilizarlo, y que sea lo mejor posible. Entonces, es allí donde entra la introducción controlada de defectos. Es decir, de alguna manera, de forma controlada, generar más o menos defectos dependiendo de si me sirve o no me sirve. Hay varios caminos, pero los más usados es o el dopado de la estructura con otros iones, con otros elementos químicos, o modificando la morfología de los nanogranos. Es decir, estos materiales siempre se utilizan de forma nanoestructurada, es decir, polvos con granos cuyos tamaños sean del orden de los nanómetros. Pueden ser 10, menos de 10, 20 nanómetros, pero no más que eso. Entonces, controlando la morfología, también el dopado influye sobre la... Entonces, ¿con qué en serio? Bueno, hay dos opciones. O se le agregan tierras raras, o sea, elementos que estén en la misma línea de la tabla periódica, que esos generan defectos, generan vacancias de oxígeno, o también metales de transición, que son los que están en el medio de la tabla periódica, tales como hierro, cobalto, níquel, etc. Y la morfología de los nanogranos generalmente se maneja eligiendo una ruta de síntesis. Diferentes rutas de síntesis conducen a distintos tamaños de grano, distintas formas,
Y también dentro de la misma ruta, es decir, dentro de la misma receta, variando parámetros, también se puede modificar la morfología de estos nanoorganismos. Y acá lo que voy a mostrar son 3 aplicaciones de lo que estamos estudiando. La primera es la detección y cuantificación de gases contaminantes y tóxicos. Esos defectos influyen en la absorción cuando están en superficie, influyen sobre la absorción y la reactividad de la superficie ante la exposición a un gas. Esas vacancias de oxígeno son sitios activos para la interacción entre el gas que está en la atmósfera y la superficie. Y además, bueno, obviamente al tener granos muy pequeños y con mucha cantidad de defectos, lo que yo aumento es la detección a concentraciones bajas. Tengo mucha superficie para interactuar con la atmósfera, entonces eso permite que la actividad mejore. Y bueno, el dopado modifica. Entonces, básicamente un sensor de gas lo que hace es una catálisis. Y en este caso estoy mostrando el ejemplo que estudiamos nosotros, que es el monóxido de carbono, detección de monóxido de carbono. El monóxido se acerca a la superficie del sensor, roba un oxígeno, entonces se cataliza a dióxido de carbono, pero como roba una vacancia, roba un oxígeno generando una vacancia, deja electrones, cambia las propiedades del material y cambia una propiedad que es muy fácil de medir, que es la resistencia. Cuando el material está expuesto a monóxido, su resistencia baja mucho porque al quedarse con un exceso de electrones, la conducción es mucho más fácil, por lo tanto la resistencia disminuye. Entonces yo puedo medir un parámetro macroscópico como respuesta a este proceso de interacción entre el monóxido y la superficie. Y acá muestro un ejemplo que no se ve, muy chiquito, pero en 3 ejemplos de monóxido de cobalto, 4%, 12% de cobalto, cómo cambia la respuesta mejorando cuando le agrego 4% de cobalto, pero empeora cuando le agrego más. Bueno, voy a quedar muy corto. La otra es la morfología. Modificando la morfología yo puedo modificar las propiedades. Acá lo que estoy mostrando es la degradación de la rodamina B en presencia de nanopartículas de óxido de serio cuando es iluminada con luz visible. Entonces acá esta mejora muchísimo en esta morfología, que es la que tiene más defectos superficiales. Y otra también tiene este mismo intercambio de electrones con el medio, permite o da potencialidad para este material para la inactivación de virus. Bueno, acá simplemente es nanopartículas sintetizadas en una matriz biopolimérica, que lo que se demuestra es que se pueden nuclear partículas muy pequeñas, de menos de 10 nanómetros de tamaño, que tendrían potencial de aplicación para inactivación de virus. Y la última, este es un trabajo que hacemos en una colaboración con Mar del Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata y un conjunto de universidades brasileñas del estado de São Paulo y del estado de Minas Gerais. Muy bien. Muy bueno.